vez. Hoy vamos a hacer una pequeña dinámica. Traigo una ley con jurisprudencia de la Corte y vamos a hacer una actividad. Del resultado de la actividad, vemos quién se lleva la ley. Vamos a intentar hacer la misma dinámica cada vez que tengamos clases. Y si en algo les ayuda a estas leyes, que hoy tocó de ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas con criterios de jurisprudencia, que es de la Corte de Constitucionalidad. Entonces van a ir variando cada día. La pregunta es la siguiente. De lo que vimos la semana pasada, del martes en clase, ¿ustedes qué creen? ¿Se recuerdan del niño que entró a vender aquí golosinas, dulces? Claro. Ahora les pregunto, ¿ese es un contrato mercantil, sí o no? Que me levante la mano alguien para responder. En sí, sí es un contrato mercantil, pero no es directamente como un contrato, sino es como que cuando uno se sale a pagar una talla a luz, es un contrato, pero no en sí es firmado, sino como que se puede decir que es usted me presta, usted me da su servicio y yo se lo pago. Para mí sería Muy bien, gracias. una parte de la costumbre comercial. Pero no es contrato. No es un contrato en sí, pero cuando la costumbre se vuelve esférica, Usted me levanta la mano. Entonces tenemos aquí tres respuestas. Uno que es contrato pero no formalizado por escrito. Uno que solo es costumbre y que es un contrato nominal. ¿Alguien más? Una actividad mercantil. De compra o venta, porque aunque no fuese con contrato, se podría haber sido con factura. La factura no es un contrato, pero la actividad sí, tiene un compra y venta de bien, una mercancía. Bien, entonces una actividad también puede ser. ¿Alguien más? Si es un contrato no formalizado, intercambio de datos. Entonces ahí tenemos que sí es contrato, pero no formal. ¿Usted? Yo pienso que no es contrato porque es economía informal. Economía informal. No es contrato. ¿Alguien más? Y yo creo que también sí sería contrato porque desde el momento que ellos consienten hacer el comercio, los dos están pactando y sería como un contrato informal. ¿Alguien más? Ustedes que lo están discutiendo, ¿cuál es su respuesta? Hay que preguntar al niño. Ok. ¿Alguien más? Ustedes respondan, aquí no hay respuestas malas. Todos aprendemos todos los días. Yo creo que sí es un contrato porque hay un consentimiento de los jóvenes, hay un objeto que es lícito y ambos tienen capacidad. Okay. Tú decías que no es un contrato. ¿Por qué no es un contrato? Okay. ¿Alguien? Ahí quedamos. ¿Qué manda? Miren, para determinar si es un contrato, veamos la definición de contrato. Vean la definición de contrato que apuntaron o la definición que ustedes tienen de contrato. Y alguien si me puede decir qué es un contrato. ¿Alguien me puede decir qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? Legal, verbal o escrito. Ok, entonces para ver si es un contrato, primero que tenemos que tener un acuerdo. Tenemos un acuerdo. Cuando él les vende a ustedes el dulce, ¿hay un acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Qué otro elemento debería tener el contrato? Capacidad. Pero en ese caso el niño El niño no tiene capacidad.
¿Tiene capacidad el niño? No, es menor de edad. Entonces nos hace falta un elemento. Ahora, ¿hay consentimiento? Sí, Sí, hay consentimiento. Ok. ¿Algún elemento nos hace falta? ¿El objeto es lícito? Sí. ¿El objeto es lícito? Sí, porque es producto. ¿Hay fin de lucro? Sí. Entonces, aquí vamos a entrar en una característica que tenemos que revisar en los contratos. La transacción fue válida. Ninguno de ustedes, ninguno que compró se quejó del producto o en su momento tomó en consideración diciendo, yo no le compro porque es niño. ¿El contrato se perfeccionó, sí o no? Sí. Sí, porque lo compra. Se perfeccionó porque hubo la entrega del dinero y hubo la entrega de la mercancía. Entonces, aquí estamos ante un conflicto. ¿Es un contrato si falta la capacidad o no? ¿Qué pasa si a ustedes les venden una casa en documento privado y no en escritura pública? Les dan las llaves de la casa, ustedes pagan el luz y viven ahí. ¿El contrato está o no está? Sí. El contrato dice, Entonces, podríamos decir lo siguiente. Puede ser que el contrato, mientras yo adquirí los chicles y pagué, fue válido. Fue válido. Pero hay este detalle que puede hacer que en el futuro el contrato sea invalidado. Por ejemplo, puede ser que ahorita en la puerta entre el papá y diga, Ani, ¿me puede decir quién le compró chicles a mi hijo ayer, el martes? Ah, yo. Me devuelve el chicle porque fíjese que mi hijo no tiene capacidad. ¿Ustedes le tendrían que devolver el chicle, sí o no? sí. ¿Quiénes dicen que sí y quiénes dicen que no? Supongamos que tienen el chicle, ¿se lo devolverían o no? ¿Cómo si sabía, perdón? ¿Quién me dice? Si yo sabía de que él no contaba con eso y se lo compré, y hay que Bueno, no puede. Si sabía que el niño es niño. No puede alegar ignorancia. Uno no puede alegar ignorancia. Eso significa que yo no puedo alegar. Que Yo no no sabía que sabía no era que el niño. niño no podía venderlo, por ejemplo. Si ignoraríamos ese caso. Supongamos, Ajá. ustedes saben la diferencia física entre una persona de 17 y 18 años. Entonces, adelante, por favor. ¿Qué pasaría si no fuera un niño, sino alguien entre 17 y 18 años? ¿Qué pasaría con ese negocio? ¿Será que el resultado es el mismo? ¿Cómo ustedes se defenderían? Ok, puede ser. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para verificar eso? Me enseña su DPI o partida de nacimiento. Porque la capacidad legal hay que comprobarla. Claro, es aparente. Y entonces yo le puedo decir, en este caso obviamente no, pero supongamos que si tuviera 17, 18 años, yo le puedo decir, mire, él me dijo que tenía 18 años. Yo no puedo juzgar si no los tiene. Entonces aparentemente él sí tenía la capacidad legal, pero se los digo porque una transacción tan pequeña o tan insignificante que es comprar unos chicles, porque es tan fácil para todos, tiene un formato de contrato. Es lo mismo las leyes que ustedes compran aquí afuera. Ustedes compran la ley, se las entregan y ustedes entregan el dinero. ¿Qué es eso? Es una compraventa. Lo único que hay que evaluar es si es comerciante o no es comerciante. ¿Sí? Como es comerciante, es un contrato mercantil de compraventa. Entonces, el derecho mercantil, y quizás todo el derecho, es lógico porque lo vivimos en nuestro día a día. Una compraventa, pagamos impuestos sin darnos cuenta muchas veces. Ese chicle que compraron
lleva ahí el 12% del IVA. O sea, no nos damos cuenta porque la transacción es de un monto pequeño o quizás no estoy metiéndome a la página de la SAT para declarar, pero lleva una transacción, lleva una compraventa. Entonces, eso es lo interesante del derecho mercantil, que quizás lo vivimos todos los días y hoy vamos a ver cómo en otras áreas de nuestra vida seguimos viviendo el derecho mercantil, pero solo para que les quede una muestra de que a veces las transacciones que nosotros realizamos llevan implícito el derecho mercantil. ¿Quién no ha comprado por Facebook Market o por alguna red social? Creo que muchos hemos comprado por esa vía. ¿Será que eso también es un contrato mercantil? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Oye? Usted me dijo que sería contrato, ¿verdad? Sí. Usted me dijo que era contrato. ¿Atrás? Sí, ¿verdad? Eso ya le doy. Sí, que al final entonces el niño solo por eso que no tiene la capacidad de alumno. Es que aquí lo que sucede es que el contrato persiste. Ajá. Si el día de mañana viniera el papá a alegar la falta de capacidad, ahí sí el negocio es nulo. ¿Para qué fin? El negocio sería nulo. Es lo que vimos la otra vez. Los negocios jurídicos pueden ser nulos o anulables. Los nulos significan que nunca nacieron a la vida jurídica, pero debe ser declarado. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, a ustedes les vendo una casa y se las vendo en documento privado, ahí hay un elemento que hace falta, que es la solemnidad. ¿Sí? Pero es por tema de inscripción. En realidad la propiedad sí sería mía, pero no oponible ante un tercero. ¿Qué pasa si yo, Alex, por ejemplo, es el propietario de la casa, me la vende a mí en 100,000 quetzales y me dice, mira, te voy a escribir atrás de las escrituras y ahora es tuyo? Y pone, el día de hoy, 24 de julio de 2025, yo, Alex, traslado en propiedad a Abraham. Me dice, aquí están tus llaves, mira. Me voy yo, ingreso a la casa, la pongo amueblada y todo y le pago. Ahí está el negocio, yo estoy viviendo ahí. Aparentemente, el negocio y el contrato se llevó a cabo. El negocio jurídico surtió efecto, ¿sí o no? Yo estoy viviendo en la casa, él recibió su pago. Pero viene Alex, como es abogado, que no hay que hacer, viene y le vende a Diego la casa. Pero si va con un notario y hace la escritura pública, paga, y el día de mañana llega Diego a mi casa y me dice, disculpa, esta es mi casa y yo tengo las llaves. ¿Qué sucede ahí? Mi documento era válido, pero era nulo, porque nunca nació la vida jurídica por la forma en que se hizo. Entonces yo, como propietario, no puedo oponerme o no puedo decirle, no, es que la propiedad sí es mía. No, me va a decir Diego, en el registro de la propiedad, que es el ente encargado de registrar la propiedad, consta que soy yo. ¿Qué es más válido? ¿Lo del registro o mi documento privado? Lo del registro. Entonces ahí es donde tenemos que estar viendo las formalidades que la ley exige. Si nos damos cuenta en el Código de Comercio, vamos a ver más adelante cuáles son los elementos para que la compraventa mercantil surta efecto. Y vamos a ver si se puede hacer verbal. Vamos a ver si necesariamente es por escrito. Pero eso es lo que ustedes tienen que ver en cada caso concreto. Si ustedes van a hacer un contrato de leasing, bueno, voy a ir a ver a la ley qué requisitos me establece el contrato de leasing. Ok, el contrato de leasing dice que se puede hacer en documento privado. No importa, lo hacemos en documento privado. Pueden haber casos, como aquí dijo el compañero, que la factura como tal no es un contrato. En efecto, no lo es, pero es un comprobante de la transacción. Puede ser que sea una compra-venta, puede ser que sea una prestación de servicio, pero la factura me va a servir a mí en el futuro para decir, no, usted sí me debe porque yo le di mi factura y usted la aceptó. Entonces ahí hay una diferencia. Por ejemplo, que lo vamos a ver ahorita, cuando ustedes fueron a sacar su teléfono
En muchos casos que son postpagos significa que firmaron un contrato. ¿Cuántos de ustedes tienen guardado el contrato? Ninguno, quizás. Ahí está, hay una responsable, que tampoco lo tengo. Pero eso es a lo que voy. ¿Cómo puedo comprobar yo que el día de mañana me suban 25 quetzales? A todos creo que nos han subido de algún momento a otro el contrato. Pero porque esas cláusulas yo no las tengo ni siquiera para revisarlas en mi contrato. Porque posiblemente quedaron solo en posesión de la empresa telefónica. Eso es lo que espero que aprendamos aquí en Mercantil, cuáles son los pasos, qué requisitos tenemos que ver para que los documentos nazcan a la vida jurídica y que el día de mañana no les pidan la nulidad. Es lo mismo que les contaba del tema de la pensión, que solo porque el notario no estaba presente, el documento se anuló, o tuvo que haber sido solo anulado. Porque si nos vamos a la ley, lo que pactamos de pensión alimenticia, la ley no dice que se tenga que hacer en escritura pública. Entonces, aquí hay una diferencia. Nulo es porque no nació en la vida jurídica, porque le hacían falta elementos importantes. Objeto ilícito, porque yo estoy vendiendo carne con un químico que no es aceptado por la ley. Puede ser que no había consentimiento. Pasa mucho en las escrituras públicas que falsifican las firmas. Y la falta de capacidad. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Perdón, pero ¿estos son elementos del contrato jurídico o del negocio jurídico? La semana pasada nos dio estos elementos del negocio jurídico. Y ahorita nos está hablando de estos mismos elementos, pero del contrato. Sí, y en el contrato nos dijo que existía elemento personal, elemento real y elemento formal. Sí. Lo que pasa es que el negocio jurídico es lo que voy a plasmar yo en el documento. Entonces, el contrato lleva implícito el negocio jurídico. Yo tengo aquí mi contrato, por ejemplo, y yo aquí puedo tener mi negocio jurídico. El negocio jurídico solo fue, lo pactamos antes hablado, dos personas hablando y lo plasmamos acá. ¿Sí? Entonces, para que yo haga el contrato, plasmo lo del negocio jurídico. Entonces significa que yo voy a trasladar el acuerdo, tengo que verificar la capacidad, que posiblemente aquí no la verifiqué, pero en el contrato sí. Tengo que verificar el consentimiento. ¿Cómo lo verifico? Con la firma de los sujetos. El objeto lo traslado para acá. El negocio jurídico tiene los elementos que yo voy a trasladar en el contrato. La única diferencia entre el negocio jurídico y el contrato es que la ley sí me va a traducir una forma. El negocio jurídico yo lo puedo hacer con Alex ahorita. Y puede ser que sea válido. Por ejemplo, yo le voy a decir, vamos a hacer algo. Yo te voy a dar mi teléfono y por cada llamada que contestes durante la clase yo te voy a pagar 10 quetzales. Y Alex puede estar haciendo esa figura y no hay contrato. O sea, el día de mañana me va a decir, mira, pagame porque contesté 1000 llamadas hoy entre la clase. Ahora pagame. Bueno, decime dónde llevamos algo, cómo lo comprobas. Entonces en el contrato es donde ya tenemos que ver la forma. Porque la forma refiere a lo anulable que puede ser la ausencia. El negocio jurídico ataca más el fondo, nunca nació la vida jurídica. Entonces, si volvemos al ejemplo del niño que está vendiendo los dulces, Es nulo. es realmente un negocio jurídico. Es un contrato que lleva implícito el negocio jurídico. Es un negocio mercantil. Pero el negocio mercantil es nulo, porque él no tiene capacidad. Entonces no hay contrato. Entonces no hay contrato. Incluso hubiésemos firmado el contrato sería nulo también. Porque no hay capacidad. Porque no hay capacidad y no nacionalidad jurídica. El negocio jurídico va implícito en el contrato. ¿Me entiendes? Es que digamos que la pregunta es un poco trampa porque si se hace la pregunta diciendo, a ver, ¿ustedes creen que es un contrato? ¿Por qué? Entonces uno rápido piensa, pero es que no hubo un documento, no hubo nada. Entonces ahí es donde uno empieza a veces a batear, ¿verdad? Pero pues
Esa es la idea, para que ustedes piensen, para que ustedes reaccionen y veamos lo alegre, digamos, lo bonito del derecho mercantil, que suele ser que no es necesario precisamente, lo vamos a ver, como dijo el Abraham, que no es necesario plasmarlo en un documento. ¿Se imaginan cada vez que ustedes van a comprar una hamburguesa y estén firmando por cada hamburguesa que compran, por ejemplo? ¿Verdad? Y otra pregunta, en otro caso, que yo quería hacerles era, digamos que ahorita que estamos hablando de la capacidad, ustedes van a McDonald's y el despachador, la persona, el cajero, que les vende el menú, es menor de edad. ¿Creerían que hay capacidad ahí, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se pasó de la empresa, porque la empresa fue la que... Ah, ok, yo no estoy suscribiendo el contrato mercantil con el cajero, ¿verdad? Sino con la empresa, exacto. Como estén regulados los contratos de trabajo y si está trabajando esa persona, sea menor de edad, eso no nos interesa. ¿Sí? Eso es un poquito lo que vamos a ir viendo durante el curso. Ahora, y hoy vamos a ver las formas. Hoy vamos a ver forma, perfeccionamiento, interpretación y prueba del contrato mercantil. Igual hoy en la noche les subo la presentación del martes, que les dejé un par de preguntas ahí por si las puedan responder en el class. Y el día de mañana, yo en la noche les subo la presentación del día de hoy. Si quieren apuntar, siempre ayuda para ir recapitulando lo que... Entonces hoy vamos a ver forma, perfeccionamiento, interpretación y prueba del contrato mercantil. Vamos al artículo 671, perdón, del Código de Comercio. Y si alguien me lo puede leer, por favor. ¿Lo podría leer? Artículo 671, formalidades de los contratos. Sí, ya aquí me lo están leyendo, gracias. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebre. Las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. En principio, si nos preguntan cuáles son las formas de los contratos mercantiles, es libre. Inicialmente la respuesta podría ser esa. Si a ustedes en los privados le preguntaran cuál es la forma de redactar los contratos mercantiles, no hay forma. Puede ser verbal, puede ser por escrito, puede ser por formulario, puede ser contrato de adhesión, puede ser contrato por póliza. No hay, pero hay una excepción a eso. Si la ley me pide que se haga en determinada forma, así lo voy a hacer. Por ejemplo, un contrato de sociedad anónima. ¿Cómo se hace el contrato de sociedad anónima? ¿Lo puedo hacer en documento privado? No. Lo tengo que hacer en escritura pública. Esa es una excepción a la regla. Yo quiero hacer, por ejemplo, un contrato de
fideicomiso, ¿De qué? de franquicia, la ley me va a estipular cómo hago ese contrato. Por eso es que si nos damos cuenta, la compraventa mercantil, ¿cómo se dio con el niño? Fácilmente, verbalmente, y se perfeccionó. Porque él era niño, no nació a la vida jurídica, aunque ahorita, hoy por hoy, sí está surtiendo efectos. Pero si entra cualquier otro, ustedes compraron su ley aquí afuera, el Código de Comercio, se perfeccionó, nació a la vida jurídica y ustedes no tienen firmado absolutamente nada. ¿Qué pasaría si ustedes ahorita que abrieron el código no tienen el artículo que les pedí? ¿Cómo lo reclamarían? ¿Qué constancia tienen? Más que pedirle a Dios que ella, la persona que se lo vendió, se recuerde de que se lo había vendido. Pero puede pasar, pero la contratación es ágil. Ahora, si fuera en civil, primero tendríamos que firmar algún documento para que se dé la transacción. ¿Me van a entender? Ahora lo siguiente. Entonces, el contrato, hay contratos cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Esa es la base. Y la forma se hace según lo que establece el código mercantil o las leyes accesorias. La representación mercantil para contratar es la que ejerce una persona manifestándose representante de otra sin necesidad de ostentar mandato, también denominada representación aparente. Artículo 670, que fue lo que vimos el martes, que yo puedo venir en nombre de Coca-Cola y hacerles una venta, pero si la Coca-Cola estuviera mal, pues yo soy responsable también de los efectos. Ahora, hay contratos formales e informales. La compra-venta que se dio, por ejemplo, con el niño de los chicles es informal. El contrato de sociedad anónima, que es un contrato formal, porque lleva ciertos requisitos. Los contratos formales son aquellos que requieren el cumplimiento de determinadas formalidades legales para su validez. La forma puede ser escrita, autenticada o incluso notarial, dependiendo del tipo de contrato y de la legislación aplicable. Y les voy a contar un caso y ustedes me dicen si está bien o está mal. Yo viví en un terreno durante mucho tiempo, 10 años de forma pacífica, sin oposición. Ahí vivía. El día de mañana, yo ya me cansé de vivir ahí, pero yo no puedo hacer el trámite de titulación supletoria porque no tengo los recursos para hacerlo. Entonces yo vengo aquí con Alex y le digo, te lo vendo, te vendo mis derechos de posesión. Ok, vendémelos, pero hagamos una cesión de derechos. Hacemos la cesión de derechos y a mí me va a pagar 10 quetzales por la cesión de derechos. Y él se va a arriesgar a hacer la titulación. El día de mañana, Alex hizo su titulación supletoria, pero yo seguí viviendo ahí. Y mis hijos, el día de mañana, vienen y le dicen a Alex, esa cesión de derechos es inválida. ¿Por qué? Porque el notario no le puso los timbres al documento privado. Ahora, esa es una transacción civil, pero nos va a servir de ejemplo en lo mercantil. ¿Por qué? Porque el contrato, según la ley, puede hacerse solo entre las personas. ¿Por qué lo hacemos ante notario en el documento privado? ¿Por qué creen que hacemos una transacción donde el notario autentica nuestras firmas? ¿Por qué creen que lo hacemos? ¿Para qué? Para dar fe. ¿Pero será que para darle validez? ¿O ya es válido? Si la ley no me establece requisitos y nosotros firmamos, ¿con eso es válido o no? ¿Será que no? ¿Por qué? La ley no establece que tenga que firmar un abogado o un notario, perdón. La ley no lo establece. La ley solo dice que conste. O sea, yo puedo agarrar una hoja en blanco aquí ahorita con ustedes, nos podemos sentar y les voy a decir, ¿saben qué? Yo les vendo mi marcador. Les voy a vender mi marcador en 5 quetzales. Y aquí firmamos, en esta hojita. Ahí ven. ¿Es válido o no es válido? Ahí está. Hablando de
les pregunto. Si firma el notario legalizando mi firma, ¿para qué lo hace si ya es válido? ¿Para qué? Por la fe pública. Este es un punto que es para que la persona tenga mayor respaldo o alguien más. Muy bien, y porque el documento privado, dependiendo de las circunstancias, ustedes se van al Código Procesal Civil y Mercantil, es un título ejecutivo. Si ahí yo tuviera una cantidad líquida exigible, me sirve como título. Y además hay un respaldo, evidentemente, que el notario firmó. ¿De qué? De que el día de mañana Alex no va a decir, no, yo no la firmé, porque tengo el respaldo del notario. Esto en las transacciones mercantiles es importante. Puede ser que la forma no me exija un requisito, pero yo, para tranquilidad de mi cliente, le voy a decir, sí, pero hagámoslo con firma legalizada. O sí, pero hagámoslo en escritura pública. Ustedes se darán cuenta, si alguno ha hecho alguna vez o ha rentado un lugar, el documento se hace con firma legalizada en muchos casos, pero hay notarios que dicen, no, hagámoslo en escritura pública, para que el día de mañana sea más fácil hacer el reclamo. Entonces, esos son aspectos que ustedes van a ir viendo en cada caso concreto, y por eso es lo importante del notario al momento de ir elaborando el contrato, porque ustedes son los que van a dar forma, ustedes son los que van a dar fe de que se firmó, ustedes van a dar fe del consentimiento. Entonces, en lo mercantil, lo único que tienen que ver es procurar que se agilice también. No van a quedarse aquí, todo en escritura pública, porque entonces atrasan ustedes los procesos. ¿Sí me entienden con eso? Contratos informales son válidos aunque no estén sometidos a una forma específica. Puede ser así como hacemos las transacciones normales. Se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, en tanto exista capacidad, objeto ilícito y una causa específica del contrato. ¿Tengo una pregunta? Sí. El ejemplo que nos puso el marcador y que firmaran ambos, ¿ese sirve como prueba o tendría que no sirve si no está la firma del notario? No, sí sirve, porque por ejemplo, él firmó y en todo caso él dijera, no es mi firma, podríamos hacer un estudio técnico, creo que se llama, y entonces ahí podríamos ver si los trazos coinciden, y entonces esa podría ser una prueba de que se hizo la transacción. Ahora les voy a poner un caso y ustedes me dicen. ¿Ya? Vamos a hacer una comparación de casos para ver, vamos a hablar mucho siempre de la compraventa y queremos que quede claro la diferencia entre la compraventa civil y la compraventa mercantil, ¿verdad? ¿Sí? Partiendo de ahí, de compraventa de un bien inmueble. La constructora Cayalá, no, mejor otra constructora, la constructora Los Altos, ¿sí? Le promete verbalmente al licenciado Abraham a que le va a vender un apartamento y resulta que él le entrega 100,000 quetzales como anticipo, ¿sí? No hay un contrato, no hay nada firmado, no hay escritura pública y a los 3 meses esta empresa, esta constructora decide venderle el mismo bien inmueble a otro comprador. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene validez este acuerdo? ¿Esta compraventa de bien inmueble? ¿Tiene validez? ¿Podría el comprador exigir el cumplimiento? No, mire, yo pagué, yo di el anticipo de los 100,000 quetzales. Adiós. Si tienen la boleta de la transacción. ¿Y qué valor tiene el pago si no hay nada firmado? ¿Qué valor tiene el pago? Imagínense, ustedes dieron, o bueno, el Abraham, como a veces le pasa que es un poco distraído, entonces solo dio los 100,000 quetzales y no pidió ningún comprobante. ¿Ustedes se imaginan dar 100,000 quetzales y no tener un comprobante que pagaron 100,000 quetzales? Fue todo así en efectivo, no hay nada firmado, no hay nada. Ustedes ya vieron contratos en civil, contratos
contratos civiles ya, Sí, sí, ya llegaron. contrato, pero Ya lo vieron. ¿Y por qué se iban ahora? Mala onda que ninguno me está defendiendo. Pero ya recibieron contratos civiles. Cumple con los principios. Para refrescarles un poquito el tema de la compraventa en lo civil, en este caso que es un bien inmueble, la compraventa en lo civil verbal, ¿ustedes creen que tiene validez? Lo hemos hablado ahorita. ¿Por qué? ¿Cómo se debe hacer ahí? Hacer importante el concepto de compraventa. Sí, no, pero realmente la compraventa como tal. ¿Cómo se debe hacer? En escritura pública. ¿Sí? Es un contrato, puro padre de iglesia, contrato. Es un contrato solemne. Entonces, no tendría validez o no este acuerdo verbal. ¿Sí? ¿Tendría validez o no? Se tiene que hacer una promesa de compraventa. Ok, está bien. Dicen que la promesa es un contrato accesorio y que lo accesorio sigue la misma idea de lo principal. Entonces se tiene que hacer y ahí empieza el menjurje, ¿verdad? De los juristas, todo el rollo. No. ¿Qué validez tiene este acuerdo verbal? ¿Tiene validez este acuerdo verbal? No. Lastimosamente no tiene validez. Aquí ya escuché, fíjense, cómo somos, ¿verdad? Ya escuché, se perdió el dinero. Se perdió el dinero. Abogado, yo le estoy pagando, yo le voy a pagar 200,000 para que me recupere 100,000, tiene que negociarse. Por favor, yo quiero que sea recuperado. No, miren, podría el comprador, espérense, podría el ICABRAM exigir el cumplimiento de lo que acordaron, que le vendan el bien inmueble. Pero no hay nada escrito. ¿No? Yo pediría a las cámaras. Exigir el cumplimiento no se podría. No se podría. Ahora, en lo civil, ¿cómo recuperamos el dinero? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le entregué 100,000, bueno, el ICABRAM no fui yo. Le entregó 100,000 a la empresa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Recordémonos, vámonos a civil 3, 2. Hay una forma. Miren, el contrato verbal realmente no es válido para transferir dominio. Eso, primero que nada. Y segundo, en todo caso, esto es solo para que recuerden un poco civil. En todo caso, el comprador lo que podría entablar es una acción de enriquecimiento sin causa. ¿Sí? ¿Ya se recordaron? ¿Sí? Enriquecimiento sin causa. No es enriquecimiento sin causa, porque no hubo ninguna causa. Al final, digamos, no hubo ninguna causa. La persona no hubo ningún acuerdo. Ese acuerdo no fue válido. Entonces no hubo ninguna causa para que esta empresa recibiera los 100,000 quetzales. No se puede exigir el cumplimiento de lo que quería el ICABRAM en cuanto a que le apartaran y al final le vendieran el inmueble, ¿verdad? Eso sí le digo, que buen vendedor es, porque lo convenció el vendedor. Ahora nos vamos a una venta de mercancías entre comerciantes. Entonces, miren, el comerciante mayorista, distribuidora, le vamos a poner los panes, acuerda con el supermercado Super Selecto la venta de 200 cajas de pan a 10,000 quetzales. El acuerdo fue por WhatsApp, no se firmó ningún contrato, pero se entregó la mercancía, ¿sí? Y pues se recibió una factura. Super Selecto se niega a pagar alegando que nunca firmó nada.
Ahora, ¿este contrato es formal o informal? Ah, ok, perfecto. ¿Es válido ese contrato informal? Sí. ¿Por qué? Por la entrega de la Una factura de por medio. Vamos. Hay una factura de por medio, en este caso tendría que ser un ticket de crédito. Por haber sido el precio, una factura cambiada. de la factura del producto. Ya me respondieron. ¿Qué medios de prueba existen? ¿Será que es solo la factura? ¿Y qué más? A ver si me pusieron atención. Ah, muy bien. El chat fue a través de WhatsApp. ¿Sí? Ustedes como abogados tienen que ir pensando qué tengo yo en mis manos y qué tiene el otro, que no está en mis manos obviamente, que yo puedo pedirle al juez que lo muestre en el juicio. Ustedes tienen que probar obviamente los documentos que ustedes tengan en su poder, o llamado también en el Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos en poder del adversario, ¿sí? Y también pues obviamente en alguna oficina del Estado o institución bancaria también pueden pedir documentos a esas instituciones. Entonces ya dijimos, como medios de prueba existen pues el producto, el acuerdo de WhatsApp, no se firmó un contrato obviamente, y tenemos la factura. Ok, perfecto. Entonces, ¿ustedes sí creen que los mensajes de WhatsApp y la factura son medios de prueba, verdad? ¿Estamos claros? Sí. Okay. Eso es básico, me tienen que decir así, sí, con eso vamos a armar. No. Bueno, entonces, digamos, al final, la prueba nos va a mostrar si este negocio, este contrato, es válido, ¿sí? Y la sola entrega y la aceptación de la mercancía consolidan el contrato. Y el comerciante, obviamente, pues puede llegar a demandar un incumplimiento de contrato. Ahora les pregunto, ¿en qué vía demandamos ese incumplimiento de contrato mercantil? La vía civil, perfecto. ¿A través de qué juicio? Juicio ejecutivo, me dicen por aquí. Ordinario civil, dicen por acá, por allá. Ya solo queda uno más. Va, ahora les pregunto, a cada respuesta ustedes tienen que tener, miren, pero así en la punta de fundamento legal. Artículo 1039. Muy bien. Código de Comercio. Muy bien, solo por esta vez le vamos a aceptar que no saque el código porque así, muy salsa, lo dijo así. No. Es bueno que se lo sepan de memoria, me parece perfecto y lo tienen que tener muy presente. En la vía sumaria se van a dirimir todos los conflictos que surjan a través de las relaciones comerciales o contratos comerciales, contratos mercantiles. Anótenlo, hagan la correlación, pónganle ahí, compren. Yo lo que hacía era que le compraba para los privados. Miren el silencio que acabo de lograr. No, es que es cierto, para los privados yo lo que hacía era que le ponía los circulitos, compraba los circulitos y entonces cada vez que la ley me remitía a otras leyes, que yo le llamaba llamados a otras leyes, le ponía el circulito azul. Entonces ya en el examen cualquier cosa y encontraba yo el azul rápido, porque por los nervios a veces no me recordaba que era el 1039. Entonces ténganlo presente, por el artículo 1039. Y ahora, Solo hablando de las redes sociales, les voy a contar un caso rapidito. Hubo se estaba pidiendo pensión alimenticia y entre los medios de prueba dijo que su esposo le era infiel y le pidió como medio de prueba que diera las contraseñas de su Facebook.
porque ayer era que se hablaba con la otra persona. ¿Ustedes creen que es admisible ese medio de prueba? Hablando de que en WhatsApp, ¿por qué no? Porque es factible la modificación. ¿Es qué? Factible la modificación. Por modificación no es válido el medio de prueba, pero sí puedo, sí puedo decirle que me dé su contraseña. No. El libro de prueba no es válido porque la señora está solicitando pensión. El otro tema es muy aparte. Aparte está violando su privacidad, sus documentos, sus accesos, por lo cual el medio de prueba no es válido. Después se puede. Coincido con Marina, de que quiere mencionar lo que es de alcohol, pero no cambia. Pero la probabilidad a menos de que ella tuviera captura, pero Pues eso fue lo que la Corte resolvió. La Corte dijo que no se puede violar la intimidad y la privacidad de la persona en su red social. Sin embargo, si hay algún delito, sí puede ser violada, digamos, o transgredida esa, o limitada esa protección. Y segundo, que sí, las redes sociales sí pueden ser un medio de prueba válido, toda vez no viole la privacidad. Ahora, entre los contratos de forma, en el artículo 672 del Código Mercantil, si alguien me hace el favor de leerlo, pero de los que están hasta allá atrás, el compañero de camisa naranja que está aquí en esta artículo, ¿me lo pueden leer, por favor? 672. Sí. De forma, dijo Está bien, si no traen su código, leanlo ahí, pero él está a favor de leer. Ajá. Muy bien, gracias. Ahora el compañero que está aquí de Fusia, Cuello Blanco, en esta fila, me hace el favor de leer el 673. ¿Se lo presta alguien ahí, por favor? No puede. Gracias. Sí. Gracias. Ahí vamos a agregar, el Código de Comercio establece ahí dos formas de realizarse los contratos, además de las que ya tienen reguladas por la ley, pero puede ser mediante formulario y mediante pólizas. Pero en la Ley de Protección al Consumidor está el contrato de adhesión, entonces hagan una anotación ahí. Además de estas dos formas, contrato de adhesión que está en el artículo 47 de la Ley de Protección al Consumidor y al usuario. Hagan la anotación ahí. Contrato de adhesión. Artículo 47 de la Ley de Protección Consumidor y Usuario. Si tienen resaltador, de una vez lo resalto, va a servir. Entonces, si les preguntaran cuáles son las formas, formulario, póliza y contrato de adhesión.
El contrato de formulario son aquellos contratos que se realizan en forma estandarizada, porque usualmente se contratan servicios de carácter masivo. Esta clase de contratos es posible que se puedan realizar modificaciones entre las partes mediante las cláusulas adicionales o documentos anexos, y tiene ciertas características que están también en el código. Pero está el contrato de adhesión, que quizás es con el que más da duda. El contrato de adhesión es un contrato mercantil pre-redactado por medio de los cuales quienes lo elaboran establecen condiciones unilaterales que rigen la prestación del servicio contenido en el contrato. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de un contrato de adhesión? Cuando uno va a comprar un celular. Cuando uno va a comprar un celular. O una tarjeta de crédito. ¿Y cuál es la diferencia con el contrato y un ejemplo del contrato de formulario? Como de un banco, que es muy parecido al del teléfono. Bueno, es porque los bancos ya se uno firma el préstamo, ya está. Les voy a mandar la presentación, pero por motivos de tiempo les voy a hacer una explicación breve. El contrato de formulario a mí me va a permitir hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, yo voy al banco y tienen un formulario y ponen que yo voy a aperturar una cuenta monetaria, por ejemplo. Puede ser que yo vaya a un contrato de teléfono y ponen contrato de monto de 250 quetzales y va a querer 100 megas más. En el contrato de formulario todavía me permiten ciertas modificaciones que son muy particulares a lo que yo estoy contratando. Ahora, algunos tienen aquí Netflix, Disney Plus o cualquier otra red social, algunos tienen ahí. ¿Se han metido ustedes cuando les sale el montón de letritas y hasta abajo ustedes solo le dan aceptar? Ese es un contrato de adhesión. ¿Les preguntaron algo a ustedes? No. Absolutamente nada. El teléfono les pide actualizaciones a veces y dice ¿estás de acuerdo? Ni lo lee uno, le da hasta abajo y aceptar. Ese es un contrato de adhesión. El contrato de adhesión no me da rango para poder hacer algún tipo de modificación. Y el contrato formulario sí me da cierto rango, pues, o tiene ciertas características que yo todavía puedo adoptar. ¿Sí? El contrato de adhesión yo solo firmo y si quieren, y si no quieren, pues no les presto el servicio. Que pasa mucho en el tema de redes sociales. ¿Sí? Un ejemplo puede ser como el contrato de la tarjeta de crédito, que es una adhesión, porque uno se confía. Sí, lo que pasa es que va a variar mucho entre banco y banco, pero por ejemplo, en el contrato de adhesión, si ustedes se dan cuenta, podría ser un contrato de adhesión, pero el monto va a ser distinto para todos. No me van a dar el mismo crédito a mí, o la misma cantidad que puedo gastar que a Alex, porque va a variar. Entonces hay condiciones que van variando, pero en los contratos de adhesión en su mayoría son todos iguales. Si ustedes han hecho tal vez alguna compra en alguna página, en Temu por ejemplo, ahí a veces hay condiciones y no les preguntan si ustedes están de acuerdo con las condiciones. Dicen 10 días de retorno, punto. Ustedes le dan a aceptar, compra y buena suerte. No hay un rango para poder ir negociando o que queden unas condiciones particulares para mí, sino que todos seríamos iguales. Si todos tenemos Netflix aquí, todos tenemos las mismas condiciones. No, ustedes van a tener, yo sí puedo ver en 10 televisiones al mismo tiempo, pero están pagando más. Pero si todos estamos bajo las mismas condiciones, ese es un contrato de adhesión. Y el contrato formulario es el que permite ciertas modificaciones, ya sea escritas, ya sea que me las amplíen, ya sea que me den un documento extra. Porque, por ejemplo, si ustedes habrán contratado un plan de telefonía, si ustedes van a adquirir el teléfono con la telefonía, les dan un formulario extra que ustedes firman. Y eso provoca que yo acepte que me lo incluyan dentro del pago de mi servicio normal. Entonces la factura ya me llega 100 de teléfono y 100 del servicio que me están prestando. ¿Sí quedó claro ahí la diferencia? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Y ahora el contrato de póliza. Dale, disculpe, el formulario siempre va a haber un dato que va a variar.
Sí, siempre hay, digamos, O una opción de sí, hacer la variación. que lo puede particularizar conmigo. Por ejemplo, un contrato, no sé si un contrato de seguro de carro, por ejemplo. Yo puedo ir a hacer variaciones. Claro que aquí le dicen póliza, pero hay un contrato a veces como estandarizado. Yo puedo decir, quíteme la responsabilidad de terceros, bájeme la cantidad del valor del vehículo. Entonces lo podemos ir modificando en ciertos aspectos, aunque las condiciones ya están pactadas. Por ejemplo, GIT tenía antes que si en 30 minutos no llegaban, le había un descuento en lo que yo tenía que pagar, por ejemplo, si a mí me tocaba pagar. Entonces, GIT lo estandarizó en todos. No te preguntaron, ya estaba estipulado. Entonces, por eso es tipo formulario. Ahora, si fuera por adhesión, ni nos preguntan nada, sencillamente les doy lo mismo a todos y se acabó. ¿Sí me entienden? ¿Hay más dudas? ¿No? ¿Seguros? Ahora, los contratos mediante póliza. Son los contratos mercantiles que constan en un documento que hace las veces de contrato, que puede ser una póliza, una factura, una orden, un pedido o cualquier otra clase de documento de carácter mercantil que esté suscrito entre las partes. Ejemplo rápido. Yo me metí a una página que vende llantas y elegí el ring y las otras características de las llantas. Me decían que me las entregaban en 10 días hábiles. Y al final, cuando estaba haciendo mi pedido, me dice, ¿acepta las condiciones de entrega? Sí. Solo le di clic. Me llegaron las llantas a los 11 días. ¿Ustedes qué creen que es? ¿Un contrato formulario o un contrato de adhesión para empezar? Si en el contrato de adhesión dice que no hay responsabilidad si me la entregan a los 11 días, ¿creen que sí hay responsabilidad o porque yo me comprometí no hay? No hay aceptar. Ahí es donde entra que el juez sí puede declarar si hay cláusulas abusivas, si las han escuchado alguna vez, que son cláusulas muy dañinas para el consumidor. Entonces puede ser que la cláusula pudiese ser una cláusula dañina para el consumidor y eventualmente ante una demanda el juez podría declarar. Perfeccionamiento de los contratos. ¿Cómo se perfeccionan los contratos? Mediante la prestación del consentimiento recíproco. Yo estoy de acuerdo y la otra parte está de acuerdo, y que a su vez se manifiesta por la concurrencia de la oferta y la aceptación y la entrega de la cosa que se combina. Entonces, ¿cómo se perfecciona? Si yo compré el marcador y me lo entregaron, se perfeccionó, todo yo ya pagado. Ambas partes quedaron satisfechas. Y si es de servicio, yo me encargué de poner aquí el pizarrón, lo puse, todos de acuerdo, se perfeccionó. Entonces, claro está que yo puedo pactar condiciones y dependiendo de eso va a ser el perfeccionamiento. Formas de perfeccionamiento entre presentes, entonces pueden ser escritas, verbales o tácitas, las formas de consentir, o a distancias que pueden ser vía telefónica, e-commerce o por medio de redes sociales. ¿Cómo se interpretan los contratos? Bajo los principios de buena fe guardada y verdad sabida. ¿Qué es buena fe guardada? Usted, sí. Buena fe guardada es que yo tengo seguridad que el contrato tiene todas las formalidades de ley. Y que, por ejemplo, el notario tiene la capacidad de podérmelo, tiene capacidad de cumplir todos los requisitos de validarme el notario. A ver, la respuesta, ¿qué es buena fe guardada? No hay engaños. Ajá. Sí, porque ahí vemos donde lleva las buenas fe que da las partes que llevan lo que Buena fe, ¿qué es buena fe guardada? No hay engaño. Buena fe es como lo dice, que actuemos de buena fe, que se entiende que yo estoy actuando transparentemente y lo que estoy ofreciendo es lo que voy a dar y viceversa. Esa es la buena fe guardada. Entonces yo interpreto el contrato, si hay alguna cláusula, yo la voy a interpretar así, que cuando platicamos me dijo que valía 100, entonces yo la voy a interpretar diciendo, si
si no quedó plasmado que se iba a trazar un día, entonces entiende por qué él pensó que no se iba a trazar y hay un margen de interpretación del contrato que por eso se pone de 10 a 15 días de entrega. Si me lo entregan el día 12, yo ya puedo pensar, bueno, lo hizo de buena fe. Y se interpreta cualquiera de buena fe. ¿Y verdad sabida? ¿Qué es verdad sabida? Material de que uno está enterado de todo lo que va en el contrato y lo acepta. Exacto, que yo estoy consciente de lo que estoy contratando. Interpretación, objetivos de la interpretación: conservar las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, la protección de las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes y la limitación a la interpretación arbitraria. ¿Qué significa limitación a la interpretación arbitraria? Que lo que diga él y lo que diga yo va a ser lo mismo, porque lo vamos a interpretar de la misma forma. ¿Qué es arbitrario? ¿Qué es algo arbitrario? ¿Algo? Algo contrario. ¿Qué crees que es algo arbitrario? Está en contra de ¿Qué crees que es algo arbitrario? es algo que ya está establecido. Algo arbitrario es, por ejemplo, algo arbitrario es que quede muy a criterio mío, no a criterio de lo que se estableció. Por ejemplo, en los partidos, cualquier partido, hay unos árbitros, porque ellos interpretan las reglas, pero queda a criterio de ellos cómo va a ser la interpretación de esa regla en muchos casos. Ustedes pueden ver cualquier deporte y siempre hay un rango de interpretación de estos árbitros que queda muy subjetivo en muchas veces, y puede ser que no estén de acuerdo los jugadores o nosotros como aficionados, pero ese rango no es contrario a lo que se dice, sino que queda muy subjetivamente a lo que yo crea, a lo que yo piense y a como yo lo estoy viendo. Lo objetivo es que yo estoy viendo las pruebas, que yo estoy viendo las normas, que yo estoy viendo los parámetros. Esa es la diferencia. Entonces limito lo arbitrario porque yo lo voy a hacer basado en lo que establece en el contrato. Eso es lo importante que haya contrato. Por ejemplo, con el niño, ustedes me pueden decir, yo le compré un chicle, y él viene a decir, sí, pero yo le dije en 10 quetzales. Sí, pero él me dijo que iba a hacer un chicle Clorix y me dio un Corbis. Entonces yo objetivamente voy a ver, bueno, pero ¿en qué momento se lo dijiste? Si hay alguien más presente. Sí, él había dicho que le iba a dar un chicle Corbis por 10 quetzales. Objetivamente yo analizo la prueba y digo, sí, en efecto así fue. Arbitrariamente yo no voy a ver la prueba y le voy a decir, no, esos chicles son baratos. No, más barato. A mí me costó un quetzal allá afuera, no le des a 10 sino un quetzal. Eso es arbitrario porque no estoy analizando los hechos, sino que estoy juzgando con base en lo que yo considero que debe resolverse. Y por último, la prueba de los contratos para su validez como medios de prueba. Documentales, escritura pública, documentos privados, facturas, notas de envío, constancias, pólizas. Y no documentales pueden ser anotaciones en cuenta, documentos telefónicos, que pueden ser fax, por ejemplo, una llamada telefónica o cualquier otra red social. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, entonces terminamos por hoy. Tengan feliz noche.